Hola chicos, sean todos ustedes bienvenidos una semana más a su acompañamiento de matemática. Nos encontramos en el proyecto 7, semana 4. Vamos a empezar. En este video haremos un recorrido por dos temas muy importantes dentro de las estadísticas y la probabilidad, los cuales son varianza y covarianza. Varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Es por ello que se puede concluir que la varianza es la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. Como ustedes pueden observar, tenemos una fórmula, la misma que es para calcular la varianza. Esta se encuentra representada por el símbolo sigma elevado al cuadrado. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder llevar a cabo un ejercicio en el cual se nos pida calcular este valor que es la varianza? Para ello debemos de tener claro que el primer paso es de los datos que nos ofrece el ejercicio o que nosotros queremos calcular, debemos de poder promediar o calcular la media. Acabo de decir promediar porque hay que recordar que la media es el promedio de esos datos o de esos números. El siguiente paso es a cada número restarle la media que se calculó y luego de ello elevar este resultado al cuadrado. Es decir, que la diferencia va a ser elevada al cuadrado. Luego calcularemos la media de esas diferencias que están elevadas al cuadrado. Ya lo vamos a ver de forma detallada con un ejemplo. Muy bien, vamos a revisar el siguiente ejemplo, el cual está propuesto de la siguiente forma. Carlos y sus amigos han medido las alturas de sus perros en milímetros. Las alturas hasta el lomo de cada perro son las siguientes: 600 milímetros, 470 milímetros, 170 milímetros, 430 milímetros y por último 300 milímetros. Como podemos observar, está la simulación de un plano cartesiano o de una recta numérica en donde se encuentran graficados los 5 cachorros o las 5 mascotas. Se encuentra seleccionada la parte, justamente como nos menciona el ejemplo, solamente la altura hasta el lomo de cada perro. Entonces ahí están las medidas con los gráficos aproximados al valor que nos indican. El ejercicio nos pide calcular la media, la varianza y adicional a ello calcular la desviación estándar. Muy bien, recordemos que al inicio que decíamos que teníamos que emplear una fórmula. Esa fórmula lo que primero nos pide es calcular la media, es decir, el promedio de los valores o de los datos. En este caso, recordemos que tenemos 5 datos que nos representan la altura hasta el hombro de cada mascota. Para calcular la media, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar esos 5 valores y lo vamos a dividir para el número de valores, en este caso para 5. ¿Ok? Sumamos, que nos representa un valor de 1970, y lo dividimos entre 5, dándonos una media o un promedio de estos datos de 394. Ahí en la gráfica podemos observar con una línea verde en donde se ubica la media dentro de la gráfica. Siguiendo los pasos para calcular la varianza, ahora lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de cada una de las alturas de los cachorros, de los perros, con la media. Muy bien, recordemos que el primer cachorro tenía una altura de 600 milímetros y a ese valor le vamos a restar nuestra media, que es 395. Podemos obtener un resultado, como pueden ver en la gráfica, se están señalando los valores de 206 para este primer dato. Nuestro segundo dato nos da un valor de 470. Si le restamos la media,
obtenemos un valor de 76. Nuestro tercer dato es un valor inferior a la media, por lo tanto vamos a obtener un valor negativo. El tercer dato es de 170 y le vamos a restar 394. Por lo tanto, obtenemos un valor de menos 224. Nuestro cuarto dato es un valor de 430, le restamos 394 de la media y obtenemos un valor de 36. Por último, nuestro dato de 300, le restamos 394 y volvemos a obtener un valor negativo de menos 94. El último paso a seguir, ahora sí, es aplicar la fórmula de la varianza. Como pueden observar, esta fórmula, ¿qué nos indica? Que nosotros vamos a tomar esos valores a los cuales le restamos la media y esa diferencia que obtenemos la vamos a elevar al cuadrado. Una vez que hayamos calculado este valor, vamos a sumarlos cada uno de ellos y vamos a dividirlos entre el número de datos que sigue siendo 5. ¿Ok? Entonces, decimos el valor que obtuvimos del primer dato es 206 elevado al cuadrado más 76 elevado al cuadrado más, y ponemos entre paréntesis, menos 224 elevado al cuadrado más 36 y se repite el más entre paréntesis menos 94 elevado al cuadrado. Una vez sacado estos cuadrados, obtenemos lo siguiente. 42.436 más 5.776 más 50.176 más 1.296 más 8.836. Dividido entre 5 nos da un valor de 108.520 dividido entre 5. Calculamos y nuestra fórmula nos indica que la varianza para estos datos obtenidos es de 21.704. Bien, pudiéramos haber terminado nuestro ejercicio solamente con el cálculo de la media y de la varianza. Sin embargo, el mismo también nos pide calcular la desviación estándar. Esto debido a que, así como la media se calcula para poder obtener la varianza se calcula para poder obtener la desviación estándar. Esta desviación estándar nos va a poder definir los resultados obtenidos en todo el ejercicio. ¿Ok? Vamos en este momento a hacer el cálculo de la desviación estándar, recordando que esta es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, justamente vamos a hacer aquello. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 21.704, obteniendo por resultado 147,32. Para efectos de poder darle una definición a estos resultados, vamos a quedarnos con el valor redondeado de 147. Entonces vamos ahora sí a sacar una definición o a interpretar los resultados obtenidos. Considerando que la desviación estándar dentro de este ejercicio nos ayuda a nosotros a saber qué es normal, qué razas son grandes y qué razas son pequeñas. Bien, podemos en este caso de forma rápida definir que los Rottweilers son perros muy grandes, mientras que los perros salchichas o los Dachshund son pequeños perros o perros de razas un poco más pequeñas. Bien, tenemos aquí la gráfica en donde claramente se ven todos los valores obtenidos. Se encuentra con una línea verde marcada lo que es la media. Recordemos que la media fue de 394. Tenemos entre el rango ahí marcado con líneas azules que son las medidas estándar de 147 de la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Justamente lo que les acabo de mencionar hace un minuto, de que las medidas estándar son las que se encuentran dentro de ese rango. Entonces, de esa forma, chicos, es como se aplica la varianza
y cómo nos puede ayudar a nosotros a obtener ciertos resultados. Covarianza. La covarianza es el valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Como ustedes pueden observar, tenemos una fórmula, la cual la vamos a interpretar de la siguiente forma. La covarianza entre dos variables, sean estas x y y, es igual a la sumatoria de todos los resultados que se obtienen de multiplicar la variable x menos su media por la variable y menos su media. Finalmente, este valor debe ser dividido entre el número de elementos dentro del conjunto de datos que se están analizando. Es importante saber que una vez aplicada la fórmula y obtenidos los resultados, debemos de interpretar la relación que existe entre estas dos variables que hemos empleado. La relación puede ser directa, indirecta o incluso puede existir una incorrelación. Para ello debemos de tener en cuenta que si el resultado obtenido es mayor que 0, la relación es directa. Si el resultado obtenido es menor que 0, la relación es indirecta. Y si el resultado obtenido es igual a 0, existe una incorrelación. Esto lo vamos a ver mediante el siguiente ejemplo. Dicho lo anterior, podemos definir lo siguiente. Si la covarianza es positiva, ambas variables crecerán o decrecerán a la vez, es decir, que existe una relación directa. Si la covarianza es negativa, cuando una de las variables crece, la otra decrece. Quiere decir que existe una relación indirecta o una relación inversa. Y si la covarianza es 0, los puntos se distribuyen uniformemente en los 4 cuadrantes y hay poca correlación lineal entre las variables. Todo esto quiere decir que existe una incorrelación entre las variables o estas dos variables están incorreladas. Vamos a dar revisión al siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos los siguientes datos de la variable x y la variable y. Para x contamos con los datos 0, 4 y 8, mientras que para y tenemos 5, 5 y 8. ¿Qué es lo que nos pide realizar la fórmula? Nos indica que lo primero que vamos a hacer es obtener la media de los elementos de la variable x para luego calcular la media de los elementos de la variable y. En el caso de x tenemos 0 más 4 más 8 dividido entre el número de elementos que son 3, nos da como resultado una media para la variable x correspondiente a 4. Mientras que en la variable y tenemos de la misma forma 3 elementos, 5, 5 y 8. Una vez sumados, son divididos entre 3 y se obtiene una media para la variable y equivalente a 6. El siguiente paso es tomar los elementos primero de la variable x y restarle la media, para luego multiplicar lo mismo, es decir, el primer elemento de la variable y restándole la media. Tenemos así lo siguiente: 0 menos 4 por 5 menos 6, más 4 menos 4 por 5 menos 6, más 8 menos 4 por 8 menos 6. Ahí hemos empleado los 3 valores de la variable x y los 3 valores de la variable y. ¿Qué vamos a hacer? Resolvemos los ejercicios y dividimos entre 3. Esto nos va a dar un resultado de 4. Ahora, recordemos que
hace un momento indicábamos que existe una relación, la cual es importante saber interpretarla para poder obtener el resultado de este ejercicio. En este caso, hemos obtenido un valor 4. Recordemos lo que nos decían hace un momento. Si la covarianza es positiva y es mayor a 0, quiere decir que ambas variables, tanto x como y, o crecen o decrecen a la vez. Es decir, que existe una relación directamente proporcional. Si una crece, la otra variable también. Y si una decrece, pues la otra también lo hará. Entonces, esta es la forma correcta de aplicar la fórmula y de interpretar dichos resultados. Bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. Realmente espero que estos temas de varianza y de covarianza sean de mucha ayuda para su aplicación en el desarrollo de las actividades propuestas esta semana. Una vez más, les agradezco y les deseo una excelente semana. Pasen muy bien. Gracias.